Hace 11 años, un 18 de enero del año 2020, del 2015, Ujú. 18 de enero del 2015, la Argentina se levantó con la trágica noticia de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Recordemos, el fiscal que había denunciado el pacto de la administración de Cristina Kirchner con Irán respecto de lo que él mismo dijo en ese momento, el pacto de la impunidad, donde el gobierno argentino pactaba con los máximos responsables del ataque a la AMIA aquí en la Argentina en el año 1994, un pacto de impunidad, el mismo régimen de Irán que hoy está en los diarios por la represión salvaje contra la gente, ¿verdad? Lo que estamos viendo en las últimas semanas, ese mismo régimen, ¿verdad? Fue a la televisión, dio los detalles de esa denuncia que se presentó en la justicia contra Cristina Kirchner, iba a ir al Congreso a dar detalles, había sido convocado en ese momento, la Cámara de Diputados tenía un poquito más de número de la oposición, era el último año de Cristina en el gobierno, justamente el día anterior a presentarse en el Congreso fue encontrado muerto en el baño de su domicilio. La mayoría de la gente supone que Alberto Nisman fue asesinado. Las instancias judiciales en primera y en segunda instancia así lo confirmaron, pero nunca se supo ni quiénes fueron los autores materiales ni quiénes fueron los autores intelectuales, ¿verdad? Hubo en ese momento una movida muy importante de los fiscales más serios, más importantes de la Argentina. Recordemos que era un clima tenso también entre el gobierno de Cristina Kirchner y la justicia. Había intentado Cristina en varias oportunidades intervenir la justicia con la ley de democratización de la justicia y demás. Todo eso había sido frenado valientemente por la Corte Suprema y también por la palabra de muchos funcionarios judiciales que fueron muy valientes en aquellos años. Uno de ellos fue, sin duda, el doctor Carlos Rívolo, fiscal federal, que además ha tenido históricamente una actuación muy importante justamente en la defensa de la actividad de los fiscales, junto a otros funcionarios que también salieron a la calle. Se hizo la famosa marcha de los paraguas en un día lluvioso tremendo, donde la sociedad salió a la calle, por supuesto, a pedir el esclarecimiento por el asesinato de Nisman. Y, repito, uno de quienes de alguna manera movilizaron todo ese reclamo en aquellos años fue el doctor Carlos Rívolo, que está en línea en este momento para charlar un poquito con nosotros. Carlos, un abrazo muy grande. Te saludamos todos aquí en Radio Rivadavia, es el programa de Nacho Ortelli. Willy Cogan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Willy? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto grande, Carlos. Gracias por sumarte a esta nota. Bueno, y me gustaría que nos cuentes un poco qué recordás de aquella mañana tan trágica, ese 18 de enero del año 2015, bueno, y qué nos ha dejado todo esto. 11 años de la muerte de Nisman, ¿no? Lo recordábamos mucho en el día de ayer y queríamos escucharte hoy aquí en la mañana de Rivadavia. Esta última parte de tu pregunta me parece muy interesante porque mucha gente no sabe qué fue lo que dejó y qué fue lo que provocó. Obviamente el hecho fue extremadamente conmocionante. Yo diría que para todos los fiscales, incluso aquellos en los cuales tuvimos muchas discusiones internas respecto de lo que en aquel inicial momento se discutía como un suicidio o un asesinato, y hoy las pruebas llevan contundentemente a hablar de un asesinato. Y con esto me quedo para no entrar en este debate. Uh-huh. Una pericia de gendarmería de 2016, claro, con absolutamente todos los expertos de todas las partes intervinientes, determinaron esto, que en definitiva es lo que la justicia tomó. Alberto Nisman fue asesinado. Ahora hay un punto de qué fue lo que dejó. A ver, inicialmente creo que nos hizo
crecer mucho a los fiscales institucionalmente. Nos paramos muy fuertemente en aquel momento en términos en los cuales a nosotros nos asombraba que no hubiera un día de luto, no hubiera una bandera a media asta, no hubiera alguna condolencia oficial fuertemente desde nuestra propia institución e incluso desde el Poder Ejecutivo en aquel momento. Con lo cual, y este es un detalle no menor, nace, como vos señalaste, la marcha de los paraguas, la marcha de los fiscales, que en realidad fue una marcha de la gente a la cual nosotros nos unimos. Esto nace de esta manera. Guillermo Marijuán nos convoca a su despacho a Eduardo Tayano, a Carlos Stornelli y a mí, y dice, ¿vieron que la gente está convocando a una marcha para dentro de un mes por la muerte de Alberto? No, la verdad que no. Y fue un debate, pero extremadamente corto, en si íbamos o no íbamos. Y dijimos, sí, tenemos que estar presentes, claramente. Y esto trascendió y dio en llamarse inicialmente la marcha de los fiscales, después, no importa, la marcha de los paraguas, no importa el título es que los fiscales de todas partes del país, de todas partes de Latinoamérica y de Estados Unidos y de algunos otros lugares vinieron a acompañarnos en aquel evento. Lo que también es importante es el bochorno que ocurrió inmediatamente después, es decir, primero te acordás el intento de sectores del gobierno kirchnerista de demonizar la figura de Nisman cuando lo presentaban al lado de las chicas y las fotos que le publicaron, la persiguieron a la madre, fue todo un episodio muy, muy penoso y sobre todo la investigación totalmente intoxicada, ¿no? Es decir, la actuación tan penosa. Yo recuerdo la actuación tan penosa de la doctora Viviana Fein. Ahora se sabe de las conversaciones y de la injerencia de la jefa de los fiscales de aquella época, la doctora Gil Carbó, con el gobierno. Es decir, la actuación de funcionarios como Sergio Berni, también complicando allí la escena del crimen. Es decir, casi tanto o más grave lo que ocurrió después del asesinato, ¿no? Te lo resumo en dos cuestiones que estaba diciendo. Uno, pocas veces hemos visto un fiscal asesinado, y si vos querés te puedo conceder muerto hasta ese momento con una primera discusión, pero después categóricamente se supo que fue asesinado, que fuera atacado de semejante manera en lo personal. Esto pocas veces lo hemos visto. Punto número 2, y lo que te decía en relación a esto que hay que trabajar, en cuanto que las fuerzas de seguridad, en términos investigativos, tienen que tener una dependencia mucho más fuerte del Ministerio Público Fiscal. Por todas las razones que dijiste vos, sobre la escena del hecho y todo lo demás, y porque el punto es, no puede ser que dependiendo, en muchas ocasiones, este caso es puntual, que depende quién sea el gobierno de turno, las fuerzas ayuden más o ayuden menos al esclarecimiento de un acontecimiento.